Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a hablar de un sistema filosófico hermosísimo, que es el estoicismo. Esta y más información de la que voy a hablar lo pueden encontrar en mi libro Manual de Supervivencia para el Hombre Feo, la guía definitiva para la seguridad personal, obtener una pareja y superar una ruptura. Está disponible en Amazon a un precio bastante razonable. Se los recomiendo mucho leer si no lo han leído. Es un libro enfocado sobre todo a las personas que están en busca de pareja, que les cuesta mucho trabajo ligar. Y todo visto desde un punto de vista de psicología cognitivo-conductual y estoicismo. Ya, sin más premura y después del comercial, vamos a hablar acerca de los estoicos. El estoicismo es una filosofía que duró por lo menos 500 años en el mundo helénico, en la Grecia antigua, y que posteriormente fue tomado por los romanos. Vamos a hablar de 10 puntos del estoicismo, que son quizá como la columna vertebral o la base para poder ver qué significa ser estoico y qué es el estoicismo. Vamos a hablar primero de los 10 puntos en lo general y posteriormente los vamos a ir desglosando poco a poco. Para los que están en TikTok lo vamos a ver en diferentes partes, en partes más pequeñas, porque es muy difícil el cortar los videos. Punto número 1. El mundo es como es y no como debería. Punto número 2. Vivir para y por el conocimiento. Número 3. La felicidad viene de uno mismo, no viene de cosas externas a nosotros mismos. Número 4. El poder que tienen los acontecimientos y las otras personas sobre mí mismo. Número 5. No tomar importancia a lo que los demás piensan de ti. Número 6. Mantener tus expectativas bajas y prepararse para lo peor. Punto número 7. El afrontamiento de los miedos y de las vicisitudes de la vida. Número 8. El aprovechar el tiempo como un recurso mucho más valioso que el oro. Número 9. La humildad como ser humano. Punto número 10. La apatía. En un estoico es quizás lo que más lo caracteriza. Incluso en la cultura popular, ahora la palabra estoico se hace referencia para una persona que es imperturbable. Entonces, estos son los 10 puntos para ser estoico. Vamos a desglosarlo uno por uno. ¿Cuál es el punto número 1? El punto número 1 es: el mundo es como es y no como debería. Esto significa tener una aceptación acerca de los hechos, pero aceptar los hechos no significa resignarse a los hechos, no significa el ser conformista con lo que está sucediendo, sino que si tú como estoico te encuentras ante una situación, te tienes que dar cuenta que el mundo es como es y no como debería de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas que salen de tu control. Por ejemplo, hablemos de la lluvia, ¿no? Si una persona está a punto de salir a trabajar, sale corriendo y dice, chingada madre, está lloviendo. Tienes la opción de enojarte mucho porque está lloviendo, o puedes aceptar que está lloviendo y decir, bueno, es agua. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me moje? Te mojas todos los días cuando te bañas. Obviamente es una situación que está fuera de tu control y que de todas formas no tiene caso el enojarse por ella porque es una situación que así es y listo. Me pongo a pensar en otro ejemplo, ¿no? En una ocasión, yo y una persona estábamos cargando un vidrio extraordinariamente grande. Era un espejo. Este espejo medía, no sé, por lo menos 2 metros o 3 metros por 1,5 metros de alto. Era un espejo de un gimnasio. Lo íbamos a cambiar de lugar. Pero al irnos subiendo por las escaleras, de pronto, uno de mis gatos corrió entre los pies
del tipo que me está ayudando a cargar el espejo. El cuate lo siente, titubea, se le resbala el espejo y se rompe en 1000 pedazos. ¿Cómo tiene que reaccionar un estoico ante una situación así? Realmente es muy difícil porque por más que yo me enoje y que llore porque el espejo está roto, por más que me haya costado X cantidad de dinero, el espejo ya no se va a volver a arreglar. El espejo no volverá a ser el espejo que era hace un segundo. El espejo ya está roto. Ya no hay manera de hacer nada ante este espejo que está roto. La culpa realmente no fue del hombre que soltó el espejo, sino del gato que se metió entre los pies del tipo y que lo hizo titubear y que quizás como para no pisar al gato termina resbalando y rompiendo el espejo. Esto es la aceptación de los hechos. Yo pude haberme enojado mucho y yo lo único que hice fue, bueno, reír. Porque dije, ching, pues ya valió verga, este espejo se rompió y ya no puedo hacer nada. Mi gato está bien, estamos bien todos. Se perdió un espejo, pero no es algo que no pueda volver a comprar en otra ocasión. O sea, eso es la aceptación de los hechos. Entender que el mundo es así y hay cosas que pasan. No importa, por ejemplo, que López Obrador sea presidente o no. O sea, si López Obrador es presidente, tú vas a vivir de todas formas trabajando y todos los días dándole de comer a tu familia y haciendo las cosas que haces, independientemente del presidente que esté. Entonces, cuando eres una persona trabajadora, vas a poder trabajar y hacer algo bien por la humanidad, independientemente de quién esté en el poder. Como decía una persona que me llevaba materiales a mi consulta, era algo así como, el que es pendejo siempre le va mal. Y sí es cierto. El que sabe trabajar siempre le va bien, independientemente de la circunstancia, porque sabe cómo resolver las cosas y al pendejo siempre le va mal. Ese es el punto número 1. Ahora, sobre el punto número 2. Vivir para el conocimiento. El estoico valora muchísimo, más que quizá ninguna otra corriente filosófica, al logos, a el conocimiento, al saber el conjunto de causas y efectos que crean la realidad. El logos infinito, que es como lo llaman, la ley natural. Para los estoicos no hay un dios como tal, sino que todo es un conjunto de leyes que empujan una a la otra y que esta influencia que tiene una a la otra es la que le da sentido a la existencia, o más bien una lógica a la existencia. Es un poco lo que los cristianos llaman el reloj y el relojero, ¿no? Cuando tú observas que algo está como hecho de cierta manera, puedes como ver cuáles son las leyes que lo crearon y que le dan la forma en la que está siendo utilizado. Bueno, para el estoico, el entender esas leyes, cómo funciona el universo, es lo que le da sentido a su existencia, el vivir para el conocimiento, el aprender cosas cada vez más, el entender cuál es tu sentido de pertenencia en el mundo, por qué está el ser humano allí, de dónde nació, de dónde vino, cómo se formó el universo, cómo se formó el planeta Tierra, cómo se formó la Luna, cómo llegaste a ser de una bacteria microscópica a un ser humano tan grande que puede llegar incluso a crear algo tan maravilloso como el telescopio James Webb, ¿no? Por eso, para el estoico, el conocimiento es lo mejor. El estoico se considera ciudadano del mundo porque puede tomar un poco de conocimiento de todas las culturas y apropiárselo, de hacérselo propio. Que algo importante de vivir para el conocimiento es saber distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. La lógica toma un sentido muy importante para el estoico porque hay cosas que parecen verdad pero que no son verdad. Y el saber diferenciar entre lo que es real y lo que no es real es sumamente importante. Vamos a poner un ejemplo bien simple. Una persona se siente mal y va a buscar ayuda médica. Si vas con un homeópata, es tu obligación saber que el homeópata no es un médico real. Es tu obligación saber que la homeopatía es una pseudociencia. Porque ¿cómo vas a llegar y vas a meter algo a tu cuerpo sin saber ni siquiera qué es lo que estás metiendo a tu cuerpo?
no puedes quedarte con la información que te da el propio médico homeópata o las personas naturistas o algo así diciéndote que es lo máximo y que no sé qué. Necesitas investigarlo a fondo. Es algo muy común a veces en la consulta que te dicen, es que estoy tomando un medicamento. ¿Cuál medicamento estoy tomando? No, pues una pastillita así amarilla. No, güey, pues eso a mí no me sirve de nada. O sea, yo necesito que me digas qué es lo que estás tomando, qué es lo que le metes a tu cuerpo, qué le hace esa pastilla a tu cuerpo. Es importante que lo sepas. El conocimiento es poder. Es como, hay una frase que dice que no saber sale muy caro, pero saber no cuesta nada. Y el conocimiento, hoy en día, con herramientas como el internet y los libros, ahora al alcance de las manos, ser pendejo es... no tienes pretexto para hacerlo. No tienes pretexto para ser pendejo. Tienes toda la información en la palma de tu mano. Importante es también saber diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Así que háganse un favor y lean, por favor. Punto número 3. La felicidad viene de uno mismo, no de fuera. Las cosas se terminan. Tú no puedes depositar tu felicidad en algo ajeno a ti mismo. Tú debes de ser feliz con, sin y a pesar de las cosas. Pongamos un ejemplo. Yo soy muy feliz por mi madre, ¿no? Porque amo a mi madre. Pero si a mi madre le pasa algo y en algún momento muere, entonces mi felicidad se va a ir. Porque mi felicidad dependía única y exclusivamente de mi madre. Yo soy feliz porque tengo un automóvil. Pero un día el automóvil se descompone y ya no soy feliz porque se fue mi automóvil. Yo soy feliz porque tengo mucho dinero. Y un día pierdo ese dinero y ya no soy feliz. Entonces, tú no eres feliz. Tú dependes de tener a una persona a tu lado, o de tener dinero, o de tener un bien material para creer que eres feliz. Para los estoicos, la felicidad no proviene de las cosas ajenas a ti mismo, sino de ti mismo, de la interpretación que tú le das a los hechos. Que si volvemos al punto número 1, nos damos cuenta de que están sumamente relacionados. La felicidad, o una persona que sabe ser feliz, es feliz con poco, es feliz con mucho. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de los actores de Hollywood, ¿no? Donde pongamos el ejemplo a el hijo de Will Smith, güey. Tu papá es Will Smith, hijo de tu puta madre. ¿Cómo es posible que te drogues y que te sientas infeliz si tu papá es Will Smith? Si tienes un chingo de dinero y si tienes todo a tu disposición. Puedes tener las mejores escuelas, puedes tener las mejores ropas, puedes tener lo mejor. Y sin embargo, un día te sientes de la verga y necesitas drogarte para sentirte mejor. Esto es lo que demuestra que a veces el dinero no da la felicidad. Tienes a personas como, por ejemplo, Robbie Williams, que se suicida porque se siente infeliz, ¿no? La gente que toma un montón de ansiolíticos o pastillas para dormir, etc. Es porque su felicidad está depositada a veces en bienes materiales, o que no tienen un enfoque hacia una realidad, a un crecimiento propio, un crecimiento de sí mismo. Nacieron en una cuna de oro, ya lo tenían todo y entonces vieron que la vida ya no tenía ningún sentido. No, eso es porque ves, no tienes un enfoque filosófico, no tienes un enfoque que te lleve a ser una mejor persona. ¿Cómo puedes tener felicidad dentro de ti mismo? Bueno, teniendo metas a cumplir contigo mismo. Pongamos un ejemplo: aprender idiomas, estudiar una carrera, estudiar una licenciatura, estudiar un posgrado, tener una familia, tener hijos, tener pareja. Y el ponerte metas y lograr alcanzarlas te ayuda a ser feliz. No para depositar tu felicidad en el cumplimiento de esas metas, sino porque te crea un camino que te ayuda a llegar a una parte. Y si en algún momento no puedes llegar a esa meta que tú mismo te trazaste, puedes decir, bueno, no lo logré, pero ahora puedo trazar otra meta hacia otro lugar. Y esa es una de las razones. Es el punto número 3. La felicidad viene de uno mismo, no de las cosas de fuera. Las cosas se terminan. Punto número 4. El poder de las otras personas sobre ti mismo. El estar viviendo hacia adentro y no hacia afuera. La idea de tratar de vivir hacia adentro y no hacia afuera es muy recurrente en los estoicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si tú vas un día por la calle y una persona te grita, ¡pendejo!, si tú le crees que eres pendejo,
vas a reaccionar en consecuencia. No, pendeja tu puta madre, ¿no? Algo así. Sin embargo, si él te grita pendejo, tú puedes sentir lástima por él y decir, pobre cuate, ¿no? O sea, qué cosas lo quebran, qué cosas lo hacen enojar, qué débil es su sentido para que sea tan fácil que él se frustre y termine explotando y gritándole a otra persona. Una persona estoica no le da poder a otro sobre sus sentimientos y sus emociones. El estoico tiene un enorme autocontrol. El autocontrol es eso, es yo domino mis emociones, yo domino cómo me siento. No darle a las personas la oportunidad de que me puedan ofender. Algo de lo que yo critico mucho de la sociedad actual es, por ejemplo, lo que hacen acerca del body positive, del bullying, de lo políticamente correcto. Lo que significa que tratan de que ya nadie ofenda a nadie. Y lo que hacen es un montón de gente que es sumamente débil y un montón de gente que es hipersensible a las opiniones de los demás. Bueno, un estoico hace todo lo contrario. Tiene una piel durísima a las opiniones de los demás. Entonces yo puedo estar muy gordo y entonces que la persona me diga, pinche gordo. Y, me está describiendo, ¿no? Si estoy gordo. Pero si yo me enojo y yo le doy poder a él sobre mí, entonces yo estoy mostrando mi debilidad. Estoy mostrando que soy una persona débil y que me dejo hacer daño por la otra persona. El estoico no se deja hacer daño por otra persona. El estoico no le da importancia a lo que las otras personas dicen. Marco Aurelio, que fue quizás el último de los estoicos más clásicos, él fue un emperador romano, dice que las opiniones de los demás son sus opiniones, y las opiniones de los demás vienen de las vivencias que ellos han tenido y cómo las interpretan y cómo las dan. Entonces una persona puede verte en la calle y decir, este cabrón me cae mal, y tratar de ofenderte, pero si tú permites que esa persona te haga daño, si tú le das a él poder sobre ti, entonces tú te estás mostrando mucho más débil que él, que el que te está intentando dañar. Entonces el estoico siente lástima por el que lo intenta de sobajar. La psicología cognitivo-conductual toma muchas de las enseñanzas estoicas y las interpreta a su manera. Por ejemplo, en el primer punto, en el mundo es como es y no como debería, dice que el cognitivo-conductual dice que no son los hechos, sino como tú interpretas esos hechos. Y es exactamente lo mismo aquí. Cuando tú le tomas importancia a lo que las personas dicen de ti, entonces les estás dando un poder a su palabra, y tú estás permitiendo no tener un control sobre tus emociones, le estás cediendo el control. Es un poco el hacerse la víctima de lo que las otras personas hacen. Un estoico puede tener en la cara a alguien gritándole y decir, pues sí, esos son mis defectos, tengo más, podría estarlos revisando. Punto número 6. Mantener las expectativas bajas y prepararse siempre para lo peor. Bueno, el estoico dice que siempre puede ser peor. Puedes estar pobre, pero no enfermo. Podrías estar enfermo, pero podrías estar muerto. Y si estás muerto, pues ya no hay más, porque no hay nada después de la muerte. Entonces, el estoico dice que debes de no crear expectativas hacia afuera. Es que yo quiero que este trabajo sea lo máximo, porque si luego ese trabajo no es lo máximo, te vas a emputar. Le vas a dar poder al exterior sobre ti. Es que mi pareja es así, es así, es así, y luego después te ilusionas, y cuando resulta que la persona no era como tú creíste, entonces te desilusionas. Pero para desilusionarse tuviste que haber estado ilusionado primero. Entonces, por eso, para un estoico, lo mejor es no tener expectativas. Pongamos un ejemplo, ¿no? López Obrador llega a la presidencia con muchísimas expectativas. Expectativas de la izquierda y expectativas de la derecha. Las expectativas de la izquierda era que
pues era un presidente comunista y que era de una izquierda radical y que iba a llegar a sacar al ejército de las calles, regresarlo a los cuarteles y hacer muchas cosas que beneficiarían a la sociedad como las izquierdas en el mundo lo hacen. Bueno, pues no lo hizo así. Y entonces se desilusionaron por esto, ¿no? Y pensaron que había una traición al proyecto de izquierda. Pero un estoico dice, bueno, pues es que los políticos son así. Tienen a veces que elegir entre inconvenientes. Y al elegir entre inconvenientes puede ser que haya cosas buenas que hizo y cosas malas que hizo. Porque es un ser humano y comete errores. Así de simple. Entonces, no te puedes desilusionar de algo si no estuviste ilusionado primero. Es como un ejemplo que se puede dar acerca de mantener las expectativas bajas y prepararte siempre para lo peor. El punto número 7. El afrontar tus propios miedos. Séneca, como un filósofo, le dice en una carta a Nerón, el poder que usted tiene sobre mí es el miedo. Y yo ya no le tengo miedo. Entonces usted ya no tiene poder sobre mí. Se parece mucho al punto anterior, en el de no darle poder a las personas sobre ti. La gente le tiene miedo a aquello que no conoce. Y volvemos al punto anterior, el punto de vivir para el conocimiento. Si tú tienes conocimiento de las cosas, entonces pierdes miedo, porque se le tiene miedo a las cosas que no se le conocen, a las cosas nuevas. Se le tiene mucho miedo a el experimentar cosas que nunca antes has hecho. Entonces, si tú tienes mucho conocimiento y logras experimentar las cosas, dejarás de tenerles miedo. Pongamos un simple ejemplo. Un hombre quiere tener una pareja, pero está cagado en los calzones en acercarse a una muchacha y pedirle que sea su novia. Entonces, como tiene miedo a que lo rechacen, entonces nunca se le acerca, nunca le dice sus intenciones, y entonces la chica simplemente nunca se puede formar una pareja. Tenías 50% de probabilidades, ahora no tienes nada, porque nunca te le acercaste. Entonces, la mejor manera de afrontar el miedo es ir y declararle tu amor a esa persona. Puedes tener 50% de probabilidades de que te mande a la verga y tienes 50% de probabilidades de ganar. Pero si no lo haces, no tienes nada. Ahora que si te rechaza, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vas a perder el miedo al rechazo porque ya sabes lo que es el rechazo. Te va a doler, sí, te va a doler, pero vas a aprender a conocer cómo se siente ser rechazado. Y la próxima vez que seas rechazado, se va a sentir un poco menos. ¿Ok? Entonces, afrontar los miedos es importante. La terapia de exposición en la psicología cognitivo-conductual ayuda a este tipo de cosas. A que si eres una persona que le tiene, no sé, fobia a las arañas, empiezas a tener un acercamiento gradual, poco a poco, a arácnidos, hasta que llegas a perderle el miedo completamente a los arácnidos. Es importante eliminar el miedo para poder vivir un poco más feliz. Vamos a poner otro ejemplo de política. Cuando López Obrador iba a llegar a la presidencia, se le manipuló mucho a la gente por el miedo. Miedo a que te quiten tu casa, miedo a que te quiten tu coche, miedo a que te quiten tus cosas. La gente que sí era más miedosa, que sí era más ansiosa, que se dejaba llevar mucho por la incertidumbre, sí tuvo mucho miedo de López Obrador y entonces decidió no votar por él. Sin embargo, las personas que tenían conocimiento y que sabían que eso no iba a pasar porque era imposible que sucediera, entonces votaron por él. Y hubo un cambio, bueno o malo, quién sabe, después lo veremos, pero hubo un cambio. Y no las manipularon por medio del miedo. El punto número 8. Aprovechar el tiempo. El tiempo es algo quizás lo más valioso del mundo, porque nunca lo vas a poder recuperar. Jamás vas a ser más joven que el día de hoy. El día de hoy es lo más joven que puedes ser. De aquí en adelante solo te queda la muerte. Por lo tanto, aprovechar el tiempo es lo más importante que puede haber. Séneca dice que no es que no tengamos tiempo, es que perdemos demasiado. Por ejemplo, mientras estás viendo bailes en TikTok, podrías estarte cultivando. Mientras estás viendo chistes en TikTok, podrías estar leyendo un libro. Mientras estás perdiendo el tiempo viendo una serie en Netflix, podrías estar haciendo 20 minutos de ejercicio que te ayudarían a tener una mejor salud. Por eso es importante aprovechar el tiempo. Cuando, por ejemplo, te das cuenta o piensas, bueno, ¿cuánto dura una carrera?
Una carrera universitaria dura alrededor de 4 años, pero 4 años pasan y van a pasar independientemente de que la estudies o no. Entonces lo mejor es que intentes estudiarla, porque cuando tú piensas, es demasiado tiempo, sí, pero es demasiado tiempo que de todas maneras va a pasar. Entonces lo mejor es hacer cosas. Es que ¿cuánto tiempo me voy a tardar en hacer un negocio? Sí, pero de todas formas ese tiempo va a pasar. Lo mejor es que empieces ya, lo más pronto posible. Entre más pronto termines las actividades que tienes, más pronto podrás dedicar tu tiempo a otras cosas más importantes. Y como estoico, sabes que quizás la actividad más importante es vivir para el conocimiento. El punto número 9, la humildad. Aceptar nuestros errores. El punto número 9 habla que un estoico sabe que no sabe. El estoico sabe que no es perfecto, a pesar de que vive para el conocimiento. Por eso vive para el conocimiento, porque sabe que no lo sabe todo y que lo más probable es que se equivoque. Entonces es importante ser muy humilde. El que si una persona te hace ver que estás cometiendo un error es aceptar que estás cometiendo un error, siempre y cuando lo estés cometiendo. Si tú dices, oye, qué bonita está la camisa azul. No, es que no es azul, es verde. Un estoico tiene que decir, tienes razón, es verde. No decir, ay, es que ¿sabes qué? Desde aquí se veía azul. No, es verde. Y aceptar que estás cometiendo un error. Aceptar que estás cometiendo un error es importante, porque cuando tú cometes un error y aceptas que estás cometiendo un error, ahora vuelves a tener la razón, pero por saber que estabas equivocado. Entonces es importante saber que estás equivocado para aceptar el conocimiento, para saber que no lo sabes todo. Pongamos un ejemplo bien simple, ¿no? Los conspiranoicos. Una persona conspiranoica cree cosas como que la Tierra es plana o que las vacunas son para controlar a la población, etc. Y se amachan mucho a sus ideas sentimentales de que ellos tienen la razón, porque ser conspiranoico es una cuestión de autoestima. Tienen una autoestima muy baja y normalmente lo que hacen es creer en cosas que los hacen especiales o diferentes a los demás. Entonces, les gusta creer en esas cosas porque creen que así son más que los demás, pero es un problema de autoestima realmente. Si saben y vivieran para el conocimiento, se darían cuenta de que los están engañando, y generalmente los engañan charlatanes que de alguna manera los manipulan con el miedo, ¿no? Los manipulan con el miedo a el control de los reptilianos, al control del gobierno, a las terceras guerras mundiales, a que se van a ir al infierno. Por ejemplo, los terraplanistas, mucho de la cuestión de que crean que existe la tierra plana es porque la Biblia lo dice. Es para aceptar o suponer que la Biblia es una palabra sin errores. La bronca de creer en eso es que pues estás creyendo en mentiras y tu vida está basada en mentiras. Entonces, por eso es importante vivir para el conocimiento, saber en qué me estoy equivocando y aceptar cuando me equivoco. El aceptar que te estás equivocando te ayuda incluso hasta para una pareja, ¿no? Tienes una lucha de egos de qué es lo que quiere ella, qué es lo que quiero yo. Y si uno de los dos acepta que tiene que ceder o que uno de los dos tiene razón y el otro no, entonces van a vivir en conflicto. Por eso es importante la humildad y decir, sí, me equivoqué, y pedir incluso perdón cuando es necesario. Es el punto número 9 de la humildad. Y el último, el punto número 10, que es cuando un estoico llegó a la forma ultra instinto, cuando el estoico llegó al final del final, y es la apatía, el equilibrio, el dominio completo de uno mismo. La apatía para los estoicos es cuando lograste tomar todo lo anterior, unirlo y lograste dominar tus pasiones. Dominar las pasiones significa no hacerse la víctima. No hacerte la víctima es quizás la cosa más importante que te da poder, porque no aceptas lo que los demás opinan de ti, porque no te enseñas a entender que los hechos son como son y no como deberían,
Porque aprendes a vivir a pesar de las circunstancias. Porque logras afrontar tus miedos. Porque logras aprovechar el tiempo. Porque aprendes a conocer cosas. Porque logras entender que la felicidad viene de ti, no de los demás. Ni de las circunstancias, ni del dinero, etcétera, etcétera. Y llegas al estado de apatía. Arthur Schopenhauer tenía un sistema filosófico que se le conocía como la filosofía del pesimismo. El pesimismo era que a veces tú puedes estar persiguiendo la felicidad y creyendo que cuando llegues a un punto, de un punto A a un punto B, vas a lograr ser feliz. Por ejemplo, voy a ser feliz el día que tenga hijos. Voy a ser feliz el día que compre una computadora, el día que compre un automóvil, el día que viaje por el mundo, etc. Y resulta que el día que lo alcanzas te das cuenta que no eres feliz. Te das cuenta que tu felicidad se esfumó al poco tiempo. Era porque la felicidad venía de fuera, no de dentro. Era de que creíste que ibas a ser feliz cuando alcanzaras tal o cual cosa. Pero como dijimos antes, eso se puede romper, se puede perder, y entonces la felicidad se esfuma. Cuando tú dominas tus pasiones y llegas a la apatía, entiendes que, decía Schopenhauer, que lo que seguía de la felicidad era el aburrimiento, porque no podías ser feliz para siempre. La felicidad es un estado en el que se está en ese momento. No es algo que se alcanza y que queda de manera imperturbable. Marco Aurelio, estoico también, dice que lo único constante es el cambio. O sea que las cosas no están en un cambio constante. Nada se va a quedar como está. El cambio no es inmutable. Más bien el cambio es... Sí, pues no es inmutable, es cambio constante. Entonces llegar a la apatía, llegar a la resignación, bueno, no a la resignación, a la aceptación de las cosas son como son, y llegar a la imperturbabilidad te ayudará a ser feliz, porque tu felicidad provendrá de ti, no de los demás, y lograrás encontrar tu lugar en el universo, que era lo que hablábamos en el punto número 2. Yo soy Omar Stampid. Esto fue una visión general de lo que es el estoicismo. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse al canal. Para mí es importante hablar de estoicismo porque yo, como una persona atea, hace muchos años que cuando eres una persona atea, pues a veces buscas reglas en otra parte, o no reglas, sino como una filosofía o una manera de vivir. Cuando yo conocí el estoicismo, me di cuenta de que era una gran manera de vivir. Incluso el cristianismo ha tomado muchas ideas del estoicismo y otras tantas. Incluso si se parece a veces al budismo, por ejemplo, en el no tener apego a las cosas, porque tu felicidad no viene de ahí, hace que sea como una filosofía, un modo de vivir bastante atractivo. Entonces, se los recomiendo para las personas que no son teístas. Y cuando escribí el libro de Manual de Supervivencia para el Hombre Feo, lo escribí con todo el afán del mundo de mejorar a los hombres, porque creo que es un error que las corrientes radfems o feministas radicales crean que la mejor manera de crear hombres buenos es feminizarlos o tratar de borrar las líneas que caracterizan a los hombres de las mujeres y de los gustos sexuales, etcétera, ¿no? Y porque así haces que pierdan la identidad las personas. Entonces yo llegué a la conclusión de que yo pensaba yo pienso que lo mejor era darle poder a los hombres. Pero darle poder no en el sentido de ser machos y de ser alfas y ese tipo de cosas. Eso es estúpido porque es una manera de compensar testosterona, de compensar debilidades. Hacerlos fuertes es hacerlos estoicos, porque al ser estoico aprendes a vivir mejor, sin tanto conflicto con tu pareja, siendo más socialista en el manejo de las actividades de la casa, por ejemplo, en saber cocinar y limpiar y hacer las cosas con tu pareja. No ver a tu pareja como un enemigo, sino como una persona con la que estás viviendo y con la que te conviene
estar bien simplemente porque vives con ella. Y ese tipo de cosas es lo que puse en el libro. Porque quiero que los hombres se den cuenta que la felicidad no viene de lo material, no viene de cuántas parejas tienen, no viene de qué es lo que tiene. Porque cuando un hombre se frustra por no tener lo que él quiere o lo que cree que lo va a hacer feliz, es el hombre que se vuelve violento, que se vuelve frustrado. Esa es la palabra. El hombre frustrado es el que se mulo, el que se emputa con facilidad, el que se enoja. El estoicismo, incluso en el dominio de las pasiones, ayuda a que no te enojes, a que no te sientas triste tan fácilmente, a que tengas dominio de tus emociones. Y ese dominio de las emociones ayuda a ser más feliz. Lean, por favor, siempre es importantísimo que lean. Porque el mundo lo necesita, el mundo necesita mejores personas. Muchas gracias, Omar Estampit. Esto fue Opinología Indeseable. Síganme en TikTok si quieren.